El estándar bus es, como les comentaba, es un estándar que me va a servir para transportar la carga de forma segura. Porque ustedes, la unidad al salir de la base, donde tenemos todos estos controles, hay factores externos, ¿sí? Que muchas veces no podemos tener control bajo ellos. Entonces, ¿cuáles son las amenazas a las que está expuesta la cisterna que transporta un producto peligroso? Entonces, ahí vamos a tener, podemos tener un tema de criminalidad, porque el conductor está saliendo, puede haber personas externas que pueden abordar la cisterna, ¿no? Porque ustedes saben que el combustible es muy comercial. Pues eso es una amenaza cada vez que la cisterna está sola en todo el trayecto, ¿no? También el producto que transportamos sirve como insumo para lo que es la elaboración de otros productos ilícitos, como lo que es la cocaína, ¿sí? No solamente transportamos combustible, también transportamos lubricantes, refrigerantes, etanol, que también es un producto que me puede servir, es un insumo para elaborar otro producto ilícito. Entonces, para eso, como la cisterna va a estar sola en una ruta, tengo que identificar cuáles son las amenazas externas, pero también internas, porque dentro de una organización también puede haber amenazas internas, como por ejemplo el robo de la información. Todo esto es un valor agregado que Cargotransport ofrece a sus clientes y que es una metodología, es una forma de trabajo. Entonces, esta es propiedad intelectual de Cargotransport, ¿ok? Entonces, el robo de información también es una amenaza interna de nuestros procesos. Pero como los estoy identificando y los voy a evaluar para tomar controles, voy a estar más seguro de que la carga no se va a perder y de que estas amenazas están controladas. ¿Ok? Igual volvemos a revisar lo que es riesgo. Causa, efecto. Recuerden por favor esa relación. El riesgo me dice que es la probabilidad, nuevamente el término probabilidad de ocurrencia de un evento originado por la exposición a una amenaza. Amenazas, criminalidad, robo de información, ¿sí? ¿Alguna amenaza que ustedes hayan identificado quizás adicional? Los conductores que en la ruta, algún evento inesperado que ustedes hayan visto relacionado al tema del VAS. Solo puede ser lo que acabas de mencionar sobre el tema de criminalidad, sobre asaltos. Sí. Y otro tipo de, por lo que faltaría es el tema de, bueno, no vendría a ser porque es cisterna, ¿no? El tema de contrabando también ingresa en ese tipo de... Exacto, ¿no? Muy bien, tú has mencionado el contrabando, que también es una amenaza, ¿no? Fácilmente, actualmente, por ejemplo, muchos transportistas están alterando lo que es el tanque del combustible, porque una cosa es la cisterna, ¿no? Y otra cosa es el tanque del combustible. Muchos transportistas, un aproximado de 500 transportistas han identificado la SUNAT al MTC, donde el tanque de combustible está siendo alterado para agregarle un poquito más de volumen y transportar combustible en forma ilícita. Entonces, eso es una amenaza, porque están haciendo contrabando de combustible. ¿Qué pasaría si Cargotransport no tiene identificado, o si Cargotransport no hiciera estos mantenimientos preventivos, esta verificación? Podríamos estar sujetos a esta amenaza de contrabando de combustible. Vamos a revisar lo que es la política del sistema integrado. La política del sistema integrado está incluida cada una de las políticas de las normas en las cuales estamos certificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ustedes me preguntan, quiero que me indiques cuál es la política, muéstrame tu política de medio ambiente. Entonces, inmediatamente lo van a relacionar con la política de gestión ambiental, la ISO 14001, ¿ok? Y esta política, como es parte del SIG, la vamos a encontrar en un solo documento. Si te dicen, muéstrame cuál es tu política de seguridad y salud en el trabajo, entonces
Lo que van a hacer ustedes es decir, ok, acá está mi política, le voy a presentar mi política integrada, ¿no? La política de seguridad y salud en el trabajo. Muéstrame tu política BAS de igual manera. Le voy a presentar mi política SIC. Dentro de ella está la política BAS. ¿Ok? Entonces, nuestra política ha sido auditada en distintos tipos de auditoría, auditorías de cliente, auditorías de certificación, auditorías internas y también auditorías del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque toda esta política cumple los principios de la Ley 29783 que nos indica, la norma legal que nos dice qué es lo que debe contener nuestra política. ¿Ok? Entonces vamos a revisarlo un poco. Me dice que en el marco de nuestro sistema integrado de gestión Encargo Transport, la empresa especializada en el transporte terrestre de materiales peligrosos, estamos comprometidos en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, colaboradores, proveedores y sociedad en general, ¿sí? Consiguiendo los más altos niveles de productividad, calidad, seguridad, excelencia, orientándonos a nuestras actividades hacia la mejora continua. El término mejora continua es parte de los principios que me solicita la ley y cada una de las normas que estamos certificados. El primer check me dice, ¿cómo vamos a conseguir la mejora continua? Mediante de los siguientes ítems, ¿no? Me dice, un servicio eficiente, eficaz, confiable, seguro y flexible. Esa es nuestra primera política, la cual hace referencia a la política de calidad. Cada vez que yo identifique los términos eficacia, eficiencia, efectividad, estamos hablando de la ISO 9001, ¿sí? La segunda es el control de los riesgos y la prevención de lesiones y enfermedades inherentes a nuestros servicios, ¿no? Ahí claramente me está hablando de peligros y riesgos inherentes a la actividad, ¿no? Esta política es la política de seguridad y salud en el trabajo, la política que solicita las normas OSAS, el estándar OSAS, y también la norma, la 29783, ¿no? Entonces, esta es mi política de seguridad y salud en el trabajo y es la que usted tiene que responder cada vez que se le solicite un cliente o un auditor. Usted va a presentar la política SIG. ¿Ok? La tercera política del control me dice, ¿no? El control de los riesgos para la prevención de los accidentes de tránsito, contribuyendo a su reducción o eliminación. Entonces, ¿qué política será esta? Esta es la política de seguridad vial. Recuerden, como les mencionaba, la norma de seguridad vial, la ISO 39001, está relacionada netamente a todo tipo de eventualidad inesperada en la ruta. Entonces, esta es la política de lineamiento para este sistema de gestión de seguridad vial. ¿Ok? El control de los aspectos ambientales significativos y la prevención de la contaminación propia de nuestras actividades, contribuyendo a la preservación y cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, en esta política estamos hablando de los aspectos y los impactos ambientales que es lo que solicita la norma ISO 14001, nuestra política de medio ambiente, ¿no? Donde identificamos y evaluamos los aspectos, ¿no? Y evaluamos los impactos que van a generar, los impactos ambientales, ojo, que va a generar esta actividad al medio ambiente. Luego tenemos nuestra siguiente política que recientemente ha sido modificada: mantener la integridad de los procesos, el control de los riesgos y la prevención de la corrupción, soborno y actos ilícitos, como robo de carga, narcotráfico, terrorismo, sabotaje o cualquier otra acción que afecte las operaciones, el tráfico de la carga y las actividades de la cadena de suministro y comercio internacional. Entonces, acá estamos hablando claramente de la política de la norma BAS, donde nos solicita pues identificar amenazas y controlar los riesgos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la gestión de los actos ilícitos, para la prevención de actos ilícitos, ¿ok? Entonces, esta es una norma que sirve para garantizar que la carga que transportamos, sea a nivel nacional o internacional, va a llegar en forma completa en su totalidad, ¿no? Es para identificar actos ilícitos. Muy bien, entonces la siguiente es mantener una cultura organizacional
promoviendo la consulta y participación activa del personal en asumir una responsabilidad personal por la calidad, seguridad, salud en el trabajo, cuidado del medio ambiente, control, seguridad básica y la seguridad vial. Todas estas normas son normas voluntarias, pero sin embargo la ley 29783 te pide dentro de los principios que todos los colaboradores deben ser consultados y deben participar en la toma de decisiones. Entonces es un segundo principio que también está cumpliendo nuestra política. Y es importante que ustedes conozcan, entiendan, para que puedan indicar en el momento que los auditen, ¿no? Puedan indicar que esta política es, como se dice, ha sido totalmente revisada y cumple con todos los requisitos legales. Luego me indica el cumplimiento de la legislación vigente, aplicable y otros compromisos suscritos en nuestra organización. Como habíamos revisado, todas las normas ISO solicitan que, ante todo, la organización debe cumplir con los requisitos legales, ¿no? Y es así como lo trazamos en esta política. Luego me dice, el cumplimiento de esta política constituye un compromiso de todo personal que trabaja bajo el control de Cargotransport. Las políticas son lineamientos, ¿no?, que se validan bajo el compromiso de la alta dirección de la gerencia general, pero también por todos los colaboradores. Entonces ya ustedes están ingresando a Cargotransport y tienen el deber y el compromiso de cumplir la política del sistema integrado para que nuestro sistema de gestión funcione con efectividad. La siguiente es la política de firmas y sellos, ¿no?, que es una política que en realidad es importante resaltar. Es la política de VAS, es una de las políticas de VAS, ¿no? Dice, Cargotransport ha establecido según el estándar VAS los lineamientos para el control de las firmas y sellos. ¿Por qué es importante tener control sobre esto? Porque una firma y un sello valida una actividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si dentro de la organización, por temas de tiempo, se puede dar una firma que no es real, ¿no? ¿Qué pasa si el jefe no está y yo necesito sacar la unidad, pero no me han firmado? Entonces, las personas que toman decisiones en la empresa tenemos que tener identificado cuáles son sus firmas, cuáles son sus sellos, que al fin y al cabo van a validar una tarea, ¿no?, una actividad. Entonces, por eso, el impacto que tiene el cumplimiento de los indicadores de cada proceso, ¿verdad? Entonces, cada proceso tenía sus objetivos de proceso y para el cumplimiento de estos objetivos tenían sus indicadores. La desviación de estos indicadores va a generar un impacto en el proceso. Entonces, era importante medir el desempeño de estos indicadores, ¿no?, el desempeño del proceso por medio de estos indicadores. ¿Ok? Pero esos eran objetivos e indicadores de proceso. Ahorita vamos a revisar los objetivos e indicadores estratégicos que están relacionados con nuestra política integrada. ¿Ok? Entonces, como primer objetivo tenemos el objetivo de satisfacción del cliente, que es nuestro objetivo de la ISO 9001, ¿no?, que es principalmente obtener 100% de satisfacción del cliente y 0% de reclamos. Ese es nuestro objetivo general, ¿sí?, de calidad. Para ello hemos trazado dos objetivos específicos. La gerencia general dice tiene que medir el 80% de satisfacción de nuestro cliente, ¿no? Y también dice reducir el 10% del número de reclamos de clientes durante la prestación del servicio. Entonces ya tenemos dos objetivos específicos y para ello le vamos a asignar un indicador. Tenemos el indicador que es el promedio ponderado de la satisfacción del cliente en función a los balones transportados por cliente. Y también tenemos el otro indicador que es el total de reclamos del semestre por el 100% entre el total de reclamos del semestre anterior, ¿no? Entonces acá está más que nada la fórmula cómo se va a medir el indicador. Lo importante aquí es que ustedes entiendan bien los indicadores estratégicos. El segundo indicador es el indicador de satisfacción, pero en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Seguridad y salud ocupacional. Cuando dice ocupacional está hablándose de todo lo que es la salud dentro del horario de trabajo.
Entonces, ¿qué estamos buscando acá? Mejorar permanentemente el desempeño en seguridad y salud ocupacional de nuestras actividades. ¿Sí? Como objetivo específico, aumentar el 10% del grado de satisfacción de nuestros clientes en seguridad. Es por eso que nosotros actualmente tenemos 0 accidentes, nuestros clientes están satisfechos a nivel de seguridad, que es uno de los aspectos más importantes para nuestra organización y el servicio que damos. ¿Sí? El tercer objetivo es el objetivo de seguridad vial, reducir los índices de accidentabilidad. Entonces, para ello hemos trazado un objetivo específico que está incluido los que les voy a mencionar, ¿no? Reducir el 13.5 del índice de severidad o gravedad, reducir a un 13.3 el índice de frecuencia, mantener 0% el índice de accidentes vehiculares en el servicio ofrecido a los clientes, mantener el 0% de índices de accidentes por fatiga, reducir en 0.03% el índice de contaminaciones, reducir el 0.5% el índice de excesos de velocidad. ¿Ok? Entonces, este objetivo, ¿no? Los índices de accidentabilidad están relacionados con todos los objetivos. En base a este objetivo general, ¿no?, de seguridad vial, hemos trazado todos los objetivos específicos que les he mencionado. El objetivo de seguridad y salud ocupacional: reducir el número de lesiones y enfermedades inherentes a nuestros servicios. Para ello hemos trazado un objetivo específico que es obtener el 70% de ambientes de trabajo en condiciones de seguridad, orden y limpieza, ¿no? Para eso hacemos lo que son las inspecciones SOL. Y en nuestro objetivo BAS tenemos mantener un buen desempeño en la protección patrimonial y recursos de la organización, ¿no? El objetivo específico es reducir en 13.5% el índice de severidad o gravedad. El indicador es la cantidad de actos ilícitos, ¿no? Acá la amenaza que medimos es la criminalidad, por eso es que estamos midiendo cuántos actos ilícitos, ¿no?, contabilizamos cuántos actos ilícitos se generan al mes. Esa es la principal amenaza para nuestra línea de negocio. Objetivo general número 6, la ley 29783, nos solicita un objetivo de seguridad: reducir los riesgos de accidentes laborales o enfermedades ocupacionales, minimizando las pérdidas ante la eventualidad de un accidente o incidente, ¿no? Como objetivo específico tenemos obtener el 70% de ambientes de trabajo en condiciones de seguridad, orden y limpieza. Estas son las inspecciones SOL. Entonces, y luego tenemos nuestro objetivo general de seguridad y salud en el trabajo: reducir los riesgos en todas nuestras actividades a nivel aceptable. Reducir los riesgos en todas nuestras actividades a nivel aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que siempre voy a estar identificando y evaluando riesgos en cada actividad que realizamos, ¿no? Pero ¿dónde hemos considerado que debemos de medir? Mi objetivo específico me dice: debemos reducir el nivel de riesgo no aceptable de incendio en las actividades de mantenimiento, ¿no?, aceptable. O sea, que acá vamos a medir la cantidad de permisos de trabajo de riesgos que va a solicitar mantenimiento cada vez que va a realizar una tarea de alto riesgo, los permisos de trabajo, los PTR, ¿no? Permiso de trabajo de riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque también tenemos que saber dónde vamos a medir. El hecho es que cada vez que medimos vamos a controlar, ¿no? Y al tener un control vamos a identificar las mejoras. Pero ¿tenemos que medir todo o tenemos que decir aquí vamos a medir porque aquí es importante mejorar? ¿Ok? Por eso es importante que ustedes conozcan cuáles son los objetivos estratégicos. En cuanto a la descripción de funciones, podremos indicar que cada puesto o perfil contiene una descripción tal como específica de sus funciones. De acuerdo a la lámina presentada, podemos verificar que tenemos funciones principales, dependiendo del puesto o perfil, así como también funciones específicas,
que son puntualmente basadas en la operación o de acuerdo al perfil que la operación lo requiera directamente. También en esta descripción de funciones vamos a poder verificar cuál es el objetivo del puesto y otras informaciones detalladas acerca del perfil del puesto en general. Luego vamos a ver también lo que es el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con sus funciones. Aquí vamos a basarnos en la matriz normativa laboral, donde todos los trabajadores de cargo transport deben dar cumplimiento de los requisitos legales relacionados con sus funciones. Es decir, las funciones que vimos en la lámina anterior tienen que ir en cumplimiento a los requisitos legales a nivel nacional. Estos requisitos legales detallamos en esta matriz. Como podemos apreciar, hay requisitos requisitos legales en cuanto a salud, seguridad en el trabajo, y también esta matriz se les va a entregar de manera física para que ustedes puedan verificar todas las normativas laborales que nosotros cumplimos dentro de sus funciones. Siguiendo vemos el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con sus funciones. Al ser una empresa certificada, nuestro sistema integrado de gestión nos exige dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes por medios de políticas, reglamentos y procedimientos. En cuanto a políticas, son las políticas que ya vieron al inicio de la inducción con el área del sistema integrado de gestión, que ya también hemos verificado que se basan estas políticas y cada explicación de cada una de ellas. Estas políticas las podemos encontrar en nuestro reglamento interno, asimismo al reverso de nuestros photochecks. En cuanto a los reglamentos, tenemos el reglamento interno de trabajo y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que también el día de hoy se les entrega en dos ejemplares. Uno por el reglamento interno de trabajo y el otro por el de seguridad y salud en el trabajo, el cual lo van a poder ustedes leer con calma y paciencia en sus domicilios, donde detallan todas las obligaciones que tiene el personal de cargo transport, así también como sus derechos, de la misma forma ciertas prohibiciones o restricciones y asimismo las sanciones que competen dentro de nuestra política disciplinaria, que también la vamos a poder encontrar en este reglamento interno de trabajo. En el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo vamos a poder encontrar ciertas derechos y obligaciones que tenemos en cuanto a temas de salud y seguridad dentro de nuestras instalaciones. Y en cuanto a los procedimientos, vamos a poderlos encontrar siempre estos procedimientos en el manual del sistema integrado de gestión, que lo podemos ubicar en cualquiera de nuestras sedes y también en todas las áreas como una ayuda lectiva para que podamos informarnos acerca del procedimiento de cada operaciones que se realizan, así como de actividades que realizamos dentro de las áreas. Luego, ¿qué tipos de drogas existen, chicos? En general, existen dos maneras de agrupar las drogas, ¿no? Las sociales o las legales, dijimos el tabaco, es un tipo de droga, pero es una droga social, una droga aceptada, ¿no? Que muchos no lo ven mal, pero al final nos puede causar situaciones perjudiciales en nuestra salud. Las folclóricas, ¿algunos de ustedes han escuchado el famoso ayahuasca? Ese es un tipo de droga y es una droga folclórica, ¿sí? Los medicamentos, por ahí también dijeron, los medicamentos sí están hechos a base de algunas sustancias naturales, pero están controladas en dosis y solamente son usadas para determinadas enfermedades, ¿ok? Las inhalantes, que también conocemos y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, y las ilegales, ¿no? Las que no están permitidas, la cocaína, la marihuana, ¿cierto? Eso es por su aceptación social, pero luego tenemos las drogas, clasificación, según los efectos que nos producen. Yo no sé si ustedes alguna vez habrán visto a alguna persona en ese estado, ¿no? Pero tenemos hasta 3 grupos de efectos que nos puedan causar. Hay drogas que deprimen nuestro sistema nervioso, ¿no? Porque en general todas van a alterar acá, arriba, el sistema nervioso. Pero hay unas que nos deprimen, que nos apagan, que nos vuelven lentos, ¿cierto? Pero hay otras no, hay otras que nos estimulan.
que nos ponen eufóricos, que nos excitan, que nos desinhiben, ¿no? Y hay otras que me van a causar alucinaciones, me van a alterar la realidad. Voy a empezar a ver cosas que no están dentro de la realidad. Esos son tres grupos bien importantes. ¿Qué es la drogadicción? Bueno, va a ser aquel comportamiento que tenga determinada persona para poder ingerir sustancias ilegales, ¿no? Y como les digo, que al final, a la larga, nos van a causar un efecto dañino en nuestra salud, no solamente orgánica, sino salud mental, que también es bien importante, ¿no? Ahora, clasificación de las drogas. Habíamos hablado de 3 tipos, según la estimulación que haga nuestro sistema nervioso, ¿no? Según cómo actúa nuestro sistema nervioso. ¿Cuáles eran? Las que nos apagan, depresoras, las que nos deprimen, las que nos hacen alucinar, es cierto, y por ahí escuché, las estimulantes, ¿no? Las que me ponen todo eufórica o eufórico. Entonces, acá hay algunos ejemplos para que ustedes más o menos sepan que si alguna vez le mencionan algún tipo de droga, ustedes más o menos sepan qué droga probablemente haya ingerido esa persona, ¿cierto? Entonces, las depresoras, 2 bien importantes. El alcohol al final me apaga, me desconcentra, ¿no? Me produce el sueño. Los opiáceos, que es la famosa heroína. La heroína, cuando uno lo consume, al final te deprime todo el sistema nervioso central, te apaga, ¿no? Te vuelve bien lento. Y de la heroína, del opiáceo, no solamente saco una droga ilegal, como la heroína, sino también puedo sacar medicamentos. Algunos de ustedes han escuchado la morfina, ¿cierto? Es un medicamento, ¿no? Se utiliza para temas médicos, pero este es un medicamento que está destinado para cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades oncológicas, ¿no? Las personas sufren mucho, tienen mucho dolor. Entonces, uno de los últimos recursos que se utiliza es la morfina para poder sedarlos, para poder relajarlos, para poder deprimirlos y disminuir su dolor, ¿no? Bueno, y la metadona. Asimismo, hay otros tipos de fármacos que se derivan de estas drogas, que son los tranquilizantes, que también tienen fines médicos, ¿no? Y los inhalantes. Luego hablamos de aquellas que nos estimulan, ¿no? Que nos vuelven más activos, que nos ponen eufóricos, que nos despiertan. Ejemplo, ¿quién nos puede producir este tipo de actividad? La nicotina. ¿Dónde encontramos la nicotina? En el cigarro, ¿cierto? Pero es una persona que fuma, siempre lo ves activo. A un fumador nunca lo vas a ver apagado, nunca lo vas a ver lento. A un fumador siempre lo vas a ver activo, tratando de querer hacer cosas, ¿no? Eufórico. La cocaína. La cocaína es estimulante, ¿no? Es todo lo contrario a la morfina, es todo lo contrario a la marihuana. La marihuana te apaga, te deprime. La cocaína no. Entonces, es fácil reconocer a una persona porque las drogas que están más a nuestro alcance son marihuana, cocaína, ¿cierto? No, las otras a veces son difícil que alguna persona pueda obtenerlo. Entonces, si yo me concentro en marihuana y cocaína, la marihuana deprime a la persona, en cambio la cocaína lo pone eufórico, ¿cierto? ¿No? Y las sustancias alucinógenas, ¿no? Las psicodélicas. ¿Por qué psicodélicas? ¿Ustedes han ido alguna vez a alguna discoteca? Sí, cierto, ¿no? Y pone luces psicodélicas, ¿no? Que te alteran la realidad, tú empiezas a ver que las personas se mueven de determinada forma, pero no es así, es por las luces que nos proyectan. Entonces, más o menos esa sensación tiene la persona que consume estos alucinógenos, ¿no? Esas sustancias psicodélicas. Es más o menos, si nos ponemos en ese ambiente de discoteca, así, muy parecido. ¿Cuál es el más conocido de este grupo? El famoso LSD, ¿no? Y la marihuana también me puede dar efecto psicodélico, ojo, también me puede alterar un poco la realidad. Entonces, habíamos hablado de que habían drogas
que se podían inhalar, pero no solamente hay drogas que se inhalan, sino las que fumamos, como el tabaco, el cigarrillo, ¿no? Vía oral también existe, la famosa cerveza, el vino, el pisquito, los fines de semana, ¿no? Eso también se está considerando actualmente como una droga social. Bueno, las que se aspiran, la cocaína, ¿no? Las que se inyectan, la heroína es una droga que se inyecta, ¿no? Y que no solamente tengo riesgo de ser una persona que puedo generar una adicción. ¿Qué otro riesgo tengo al inyectarme determinada sustancia? Hay enfermedades que se transmiten, ¿cierto? El famoso VIH, la hepatitis. Entonces, aquellas personas que son consumidoras de esto no solamente están expuestos a ser drogadictos, sino también están expuestos a otro tipo de enfermedades como el VIH, la hepatitis, ¿no? Todo ello. Entonces viene un sinnúmero de enfermedades, no solamente hablo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, sino también vamos a ver qué otro tipo de listado de enfermedades podemos ver. Ya yendo más a fondo para describir algunas y las más conocidas, habíamos hablado de la marihuana. ¿Alguna vez han escuchado la planta cannabis? Ya, el cannabis es la plantita, la general, y de ella deriva la marihuana. Habíamos dicho que la marihuana tiene efectos depresivos, ¿cierto? Yo voy a ver a la persona apagada, pero también me puede producir aumento del apetito. La persona que está bajo efectos de marihuana come. En cambio, la persona que está bajo efectos de cocaína pierde totalmente el apetito. Es una manera de poder diferenciarlos, ¿no? La marihuana también me causa somnolencia, porque habíamos dicho que es depresivo, y me causa taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Voy a empezar a sentir que mi corazón está taca, 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 ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca. Consecuencias habíamos dicho que pueden ser respiratorias, cardiovasculares, inmunitarias, me baja las defensas y yo estoy más propenso a enfermarme de resfrío, de enfermedades gastrointestinales, ¿no? En general me va a atacar por todos lados, ¿no? Psicológicas habíamos dicho que me ralentece, entonces va a alterar no solamente mi vida social, sino también laboral. Me va a desconcentrar en mis actividades, me va a volver lento, puedo tener ataques de pánico o de ansiedad. Habíamos hablado también de la cocaína, que era totalmente distinto. La cocaína que me pone eufórico, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. La cocaína me pone eufórico, me hace locuaz, me pone hablador, ¿no? Aumenta mi apetito, mi deseo sexual, me pone hiperactivo, ¿no? Y como estoy bien activo, baja todas mis funciones fisiológicas se reducen, porque yo estoy activo, ya no quiero comer, lo único que quiero es hablar o desinhibirme totalmente, ¿no? Ya no quiero dormir, lo único que quiero es estar súper activo, ¿no? Consecuencias muy parecidas a lo que me produce el cannabis, ¿no? Ideas paranoides, ideas depresivas, ¿no? Una de las cosas que no podemos hacer es, si nosotros tenemos antecedentes de alteraciones psiquiátricas familiares con esquizofrenia, ¿no? O si conocemos a alguna persona que sufre de esta enfermedad, por favor, lo que no deben hacer estas personas es combinar con este tipo de drogas. Aquella persona que tiene alguna alteración mental no puede consumir ninguna de estos tipos de drogas, ni alcohol, ni fumar, ni cocaína, ni marihuana, ¿no? Porque es la peor combinación que puede existir. Ya casi para finalizar, otra de las drogas, habíamos dicho, era el éxtasis, ¿no? Muy parecido a lo que me produce la cocaína. Me vuelve locuaz, me pone hiperactivo, me hace sociable, me pone empático, ¿no? Y también genera otras alteraciones fisiológicas como temblor, irritabilidad de repente, ¿no? Aumenta mi frecuencia cardíaca, puede aumentar mi presión arterial, ¿no? Y todo eso altera mi salud. Principales consecuencias, igualito, ¿no? Habíamos dicho que hay alteración también cardiovascular, ¿no? Aquella persona que fuma mucho o que de repente se droga al final
podría generar una placa de grasita a nivel de las arterias. Es como una tubería, ¿no? Si una tubería está con barro, el flujo de sangre ya no fluye normal, ¿cierto? Se tapa, me genera un trombo y me puede ocasionar un infarto. Por eso también es importante no abusar de estas sustancias, ¿no? Especialmente del alcohol, que es una droga social. Y por último ya las anfetaminas, también es otro tipo de drogas que me van a generar euforia, agitación, ¿no? Euforia, me va a poner totalmente locuaz, verborreico. Alteraciones visuales me puede causar, doctora, si yo puedo tener alucinaciones consumiendo las anfetaminas, ¿no? Las mismas consecuencias psicológicas, ¿no? Depresión al final, ideas paranoides, ideas depresivas, ¿no? Alteración cardiovascular. Por último, el alcohol es una de las sustancias que habitualmente las consumimos, ¿no? Habíamos dicho que es una droga social, pero que sí me puede jugar una mala pasada a la larga. Bueno, nosotros ya sabemos cuáles son los efectos psicológicos y los fisiológicos, porque sí, en determinado momento todos lo hemos consumido, pero en resumidas cuentas, doctora, ¿por qué es importante que me mencione acerca de todas estas drogas o todas estas sustancias? ¿Por qué no las debo consumir? Primero, porque a la larga me causa una alteración de mi estado mental. No solamente puedo perder la concentración en el momento, si yo me vuelvo asiduo consumidor de estas sustancias, puedo alterar mi memoria, y mi memoria a corto o a largo plazo. De aquí 10 años yo no voy a tener la misma capacidad de retener cierta información y eso me va a causar una disminución en mi ámbito laboral. Eso es muy importante, ¿no? Puede haber demencia alcohólica. Doctora, ¿y qué otros tipos de enfermedades me puede traer el alcoholismo? Gastrointestinales, pancreatitis, cirrosis, pancreatitis por el alcohol, cirrosis hepática alcohólica, ¿no? Y el tabaco, ya sabemos, cáncer, ¿cierto? No solamente cáncer de pulmón, cáncer de nariz, cáncer laringe, cáncer de boca. Psicológicas, las mismas que hemos mencionado, ¿cierto? Dificultad para poder concentrarse. Riesgo, ya sabemos, todos los puntos en los cuales puede provocar cáncer, un cigarrillo, ¿no? O un alcohol, o ingerir, determinada sustancia alcohólica. Por último, la ludopatía, ¿no? No es un buen hábito, genera bastante dependencia, ¿no? Al final me genera también un estrés de tipo social. Una persona ludópata es aquella persona que quiere jugar para tratar de ganar. Si pierde no importa porque le genera más ansiedad para poder de alguna manera generar ganancias, ¿no? Es un pensamiento obsesivo. Las personas ludópatas podrían ser personas obsesivas, ¿no? Y eso no es bueno. Manejo de adicciones, chicos, simplemente poder mentalizarnos adecuadamente, saber, tener bien mapeado los tipos de enfermedades que les he mencionado que nos puede provocar, ¿no? Fuerza de voluntad también, que es importantísimo, y pensar siempre en quién. Nuestra familia, porque al final de cuentas la familia es la que más sufre con una persona ludópata, con una persona alcohólica, con una persona que consume sustancias adictivas, ¿cierto? La seguridad de la tecnología de información en cargotráfico. Es muy importante para nosotros velar por la información que tratamos día a día en nuestra compañía. Por tanto, tenemos como concepto básico que la seguridad de la información es una de las ramas de la informática que se enfoca en la protección de la infraestructura, de los sistemas operativos, la data que tratamos todos los días en la compañía, así como los equipos informáticos. Tenemos como objetivos dentro de la seguridad establecer los procedimientos para garantizar la seguridad informática, protegiendo los recursos de hardware y software en toda la información que ellos contengan, ¿no? Esto tiene que ver con planos, procedimientos, en general todo lo que tratamos en el día a día en las diferentes áreas, almacén, proyectos, operaciones,
sistemas, ¿no? Asimismo, la seguridad de la información nos permite regular el uso de los servicios de comunicación, correos electrónicos, comunicación en línea, recursos compartidos, dispositivos externos y sistemas de información, ¿no? Esto nos permite a nosotros brindarles a ustedes las herramientas para que puedan comunicarse con otras áreas a través de la red interna, ¿no? A través de nuestra intranet local, ¿no? Asimismo, el envío de correos electrónicos, ¿no? Dentro de las jefaturas, dentro de la compañía para comunicarse con proveedores y uso interno. Dentro de las definiciones como concepto tenemos que la seguridad de la información es un conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos. Esto nos permite a nosotros conocer y tener en cuenta el uso de las herramientas para el buen trato de la información en los procedimientos del día a día, ¿no? Dentro de las plataformas, ya sea a través del app, a través de los teléfonos o a través de las aplicaciones de escritorio dentro de las unidades de escritorio o portátiles, ¿no? El uso de los recursos informáticos, ¿no? Son todos aquellos dispositivos que nos permiten tener una comunicación, ¿no? dentro de la compañía, ¿no? Podemos revisar la información a través de nuestros correos electrónicos dentro de nuestros teléfonos, laptops, PCs, tablets, etc. Dentro del uso de las herramientas, todo usuario dentro de la red tiene el uso de contraseñas, ¿no? Que es un conjunto de caracteres que nos permite facilitar el acceso a los recursos informáticos. Esto quiere decir tanto a los equipos como a los sistemas locales, ¿no? Y el usuario es la persona natural, interna o externa, que puede hacer uso de estas herramientas informáticas, ¿no? La red interna es el sistema integrado de redes y computación de la compañía a servicio de los usuarios. El perfil. Cada usuario dentro de la compañía tiene un perfil asignado según sus labores en el día a día, ¿no? Es por eso que cada uno tiene una asignación de acceso a las aplicaciones de acuerdo al rol de trabajo, ¿no? Dentro también de nuestro concepto de definiciones, nosotros tenemos dos sistemas principales para el uso de la compañía, que es el Sun System y el Vision, ¿no? Que es un ERP local que le permite al usuario registrar todas las operaciones, movimientos y transacciones de la empresa, ¿no? Tenemos también la matriz de acceso, que es el documento físico donde el usuario registra sus permisos para los recursos informáticos, ¿no? Ya sea PC o carpetas compartidas. Dentro de las políticas de uso de los recursos tenemos también el acceso al correo de internet. Las únicas personas que pueden solicitar este acceso son los gerentes, ¿no? Quienes son los únicos autorizados a solicitar la cuenta de correo, la cuenta de usuario, ¿no? Y dar los niveles de permiso de acceso al internet, ¿no? Al uso del internet, ¿no? Está terminantemente prohibido el uso del internet, correo electrónico y los recursos de la compañía para fines lucrativos que no están sometidos a las labores del día a día. Es responsabilidad de nosotros del área de TI monitorear el uso de la red, ¿no? Para poder hacer un uso correcto y la distribución de las tareas en el día a día. Al identificar el mal uso, se reportará a la gerencia para que se tomen las medidas correctivas al respecto. Dentro de las políticas de uso de recursos informáticos también tenemos el uso aceptable del Internet, ¿no? En este caso, la comunicación entre el personal, clientes, proveedores y operaciones nos permite tener una comunicación fluida a través de intercambio de información con otras compañías para poder tener información valorada para nuestros procedimientos diarios a fin de tener resultados positivos para la compañía. Con respecto al acceso de sitios y contenidos no autorizados, para garantizar la seguridad de la información y el equipo informático, el área de tecnología de TI establecerá filtros y medidas para regular el acceso a los contenidos en el cumplimiento de esta normativa. Por tanto, dentro de la política tenemos la prohibición del uso de materiales. No podemos utilizar los equipos informáticos
el uso del Internet para uso personal, para distribución quizás de negocios personales, ¿no? Utilizar los servicios de comunicación, incluyendo el correo electrónico, lo mismo que se tocó, no es permitido dentro de la compañía. Utilizar los recursos dentro de la empresa para fines personales como sistemas para los juegos tampoco está permitido, ¿no? La red y los equipos informáticos están a servicio y disposición de los usuarios con el fin de tratar la información local. Utilizar el servicio de la red para las publicaciones de deporte, entre otras situaciones, ¿no? Religioso o pornografía. Utilizar los recursos de la red para enviar archivos que no sean confidenciales, no más allá del uso indebido. Está prohibido enviar recursos, por ejemplo fotografías, correos o información vital de la misma empresa a otras personas, ¿no? Utilizar los servicios para acceder a páginas de radio, en línea, está totalmente prohibido. Para la comunicación en línea, ¿no? Toda la compañía, a excepción de los jefes, de las jefaturas y de los encargados, solamente pueden hacer el uso del chat para comunicarse con proveedores a través del Skype. Ningún usuario adicional puede acceder a ellos de manera local a sus equipos informáticos. Para el uso de los recursos compartidos, es necesario que dentro de la matriz de accesos esté registrado que el gerente o el jefe encargado solicite a la jefatura de TI a través de la matriz la habilitación de los documentos, carpetas compartidas, impresoras, escáner y recursos de red, ¿no? Para esto, los recursos no deben ser usados bajo ningún concepto como fines privados o personales, fines lúcidos o lo que son quejas, fines no estrictamente relacionados con actividades propias de la empresa, ¿no? De igual forma, la destrucción o manipulación de la información que circula a través de la red está prohibido, ¿no? Como permisión que parte de la matriz de acceso, ¿no? El uso de la obtención de cuentas de otras personas y la conexión a los equipos de red activos, tales como routers, modems, firewalls y puntos inalámbricos. Para los discos externos, los dispositivos externos como laptops, tablets son prohibidos, está prohibido que el personal de la empresa utilice sus propios recursos dentro de la compañía, a excepción de que la jefatura de TI, a través del registro de control de materiales y bienes, pueda accesarlos a la compañía para el uso según la necesidad. Con respecto a la confidencialidad, la información debe ser utilizada exclusivamente para las labores a desarrollar y para ningún otro objetivo. El colaborador no podrá hacer uso de la información confidencial para beneficio propio o para beneficio de un tercero. Esto nos compromete a todos de que debemos utilizar la información para el fin exclusivo para el que somos encomendados dentro de la compañía, más no compartir la información quizás a manera lucrativa con un tercero, con un proveedor, ¿no? Y sacar provecho de esto, ¿no? Se asume especialmente la obligación del colaborador en mantener absoluta confidencialidad y reserva de cualquier información, sea oral, escrita o digital. Esto implica lo que en un principio comentamos, que no podemos utilizar las herramientas como correo electrónico, teléfonos, entre otras cosas, para compartir la información vital de la compañía. Con respecto a las cuentas y sesiones de usuario, el usuario es responsable de sus propias sesiones y no está permitido que cuando una persona del área local, por ejemplo del área de mantenimiento, del área de contabilidad o finanzas, deje su estación de trabajo abierta sin cerrar la sesión, ¿no? Porque dentro de ella hay información importante vital de la compañía que puede ser violada, puede ser alterada con motivos de perjuicio para la compañía, ¿no? El responsable es responsable que una vez concluida la jornada, el colaborador apague su equipo y evite que otras personas autorizadas ingresen a él. El usuario es responsable de su clave
y su equipo informático, ¿no? El área de tecnología está facultada a modificar los permisos de acceso en los siguientes casos. El usuario haya incurrido en actos ilegales, como el mal uso de la información, requerimiento expreso de alguna gerencia por alguna consulta, alguna duda, ¿no? O para identificar o resolver problemas técnicos en el caso que comprometa el normal funcionamiento del servicio, cuando quizás por error se hayan olvidado las contraseñas, o a la hora de actualizar las últimas contraseñas se crucen los botones. Con respecto a las mismas, las contraseñas. Las contraseñas, o también conocidas como passwords, son asignados a los usuarios que deberán ser cambiados por estos al iniciar la primera sesión. Una vez creada la matriz de accesos, el usuario tiene la facultad, la posibilidad de crear la contraseña al gusto personal, ¿no? La contraseña de acceso es de exclusiva responsabilidad del usuario, por lo que no se debe publicar esta o tenerlo en un lugar visible. Muchas veces el usuario se olvida la contraseña, la anota en una agenda, lo anota en un post-it, y eso debería ser contrarrestado, ¿no? Tratar de memorizarla, o que sea de manera simple. Para evitar mantener un registro de contraseñas en papel, el sistema operativo exigirá el cambio de la contraseña cada 3 meses de forma automática. El usuario no deberá reutilizar las últimas 6 contraseñas en cada cambio. Cada vez que un colaborador se ausenta de su lugar de trabajo, debe bloquear su estación de trabajo, su equipo, ¿no? Bloquearlo porque se puede perder alguna información o se puede alterar la misma, ¿no? Debe guardar en un lugar seguro cualquier documento. En este caso podrían ser facturas, podrían ser files o algún cuaderno, una agenda personal donde tenga escrito quizás su documento de acceso a la información de la compañía, ¿no? Si el colaborador está ubicado en zonas cercanas de atención al público, al ausentarse de ese lugar de trabajo debe guardar también los documentos y medios que protejan la información de uso interno, ¿no? Evitar mantener un registro de contraseñas en papel, que se mencionó, a menos que pueda ser guardado de forma segura en algún cajón, quizás dentro de una agenda, ¿no? Y sea poco vista para las personas. Evitar dejar en lugares visibles y fácilmente accesos los dispositivos de almacenamiento, tales como discos, DVDs, USBs o cualquier otro dispositivo de almacenamiento el cual contenga información de la compañía. Sobre las pantallas limpias, ¿no? Toda vez que el colaborador se ausente de su lugar de trabajo, debe bloquear su estación. Esto es lo que comenté hace un momento. Debe bloquear la sesión para después reanudar sus labores y evitar perjuicios en la pérdida de información, ¿no? TI deberá configurar. Nosotros configuramos las pantallas en un tiempo de alrededor de 20 minutos, y que ustedes están dentro de su estación y están haciendo otras labores manuales, ¿no? Automáticamente el equipo se bloqueará, pero también puede hacerse el bloqueo de forma manual. Dentro del incumplimiento de las políticas que estamos mencionando con respecto al uso de los recursos informáticos, tanto en software y hardware, se vendrían a ser sancionados, ¿no? En caso de infringir las políticas de seguridad de la información, la Gerencia General determinará la aplicación de la suspensión del acceso a los servicios, a los recursos, al ERP, a las redes, a los equipos informáticos y todo dispositivo que contenga el acceso a la compañía, ¿no? Asimismo, se establece que la acción de suspensión no impide que se establezcan procedimientos administrativos en cada área para aplicar sanciones disciplinarias por el uso indebido del equipo informático y las telecomunicaciones dentro de la compañía. Muchas gracias. Dentro de VAS, nosotros tenemos ciertos controles que debemos aplicar dentro de nuestras actividades. Como seguridad, realizamos una inspección física de la unidad. Esta inspección física de la unidad abarca tanto al conductor, al personal de seguridad y al personal operativo, al supervisor de flota, al supervisor de seguridad. Dentro de ese formato de inspección física de la unidad, tenemos diferentes puntos que nosotros vamos a ir evaluando al momento de realizar la inspección física de la unidad. Tenemos, por ejemplo, si las puertas y los compartimientos internos no deben tener doble fondo u otra modificación en su estructura,
si el tanque de combustible no debe tener doble fondo, si debajo de la quinta rueda no debe existir compartimientos ocultos, si ocultos ni soldaduras recientes debajo de la cisterna. Son puntos referente a BAS, a Security, referente a las inspecciones de las unidades. También tenemos el punto de práctica de prevención de corrupción y soborno. Básicamente son puntos que nosotros como empresa debemos establecer: normas de conducta para el personal, remuneración equitativa e integridad en el servicio brindado, comprender nuestras responsabilidades y normas éticas, mucho relacionado a la parte de corrupción y soborno, el deber de reportar oportunamente si nosotros vemos actitudes sospechosas o actos de corrupción, y retiro de la empresa a aquellos colaboradores que cometen actos de corrupción, ¿no? Básicamente así podemos controlar nuestro sistema. Algunos ejemplos de corrupción y situación de soborno: corrupción, situación de soborno, algún tipo de presentación de un documento del personal al momento del ingreso. Lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿no? ¿A qué se refiere? Son otros puntos que como empresa también debemos establecer. Conocimientos de los antecedentes legales, penales y financieros, que cada vez que una persona ingresa nosotros evaluamos los antecedentes legales. La actividad económica, el origen de ingreso, características de la operación y antigüedad del mercado. Eso por parte de los clientes como de los proveedores. Realizar un reporte oportuno a las autoridades si vemos alguna de esas situaciones, ¿no? Como hemos visto en muchas noticias, el falso transporte de combustibles, ¿no? Hayan 600 cajas de licor adulterado en camiones. En vez de llevar combustible, llevan licor. Entonces, tenemos un caso de lavado de activos. Prácticas de prevención ante conspiraciones internas y actividades sospechosas. Estos puntos también son los que nosotros aplicamos como empresa para poder prevenir este tipo de actividades sospechosas. Antes de una contratación, ¿qué hacemos? La empresa verifica la información dada por el candidato, los antecedentes, las referencias laborales y personales. Verifica los elementos que corresponden a lo indicado en las listas de empaque y facturas comerciales. No podemos recibir ningún paquete si es que no tiene un detalle al momento de entrega. Registrar, controlar, limitar el ingreso y salida de visitantes. Cada vez que entra una persona tiene que estar identificada. Realizar visitas domiciliarias del personal, mantener un archivo fotográfico del personal y realizar un reporte oportuno a las autoridades cuando soy partícipe de actividades sospechosas y tengo que reportar. Son ejemplos de actividades sospechosas, por ejemplo, un despacho a un vehículo que no está autorizado. No estoy autorizado para despachar a un vehículo de gran dimensión, o de repente actitudes sospechosas dentro de mi círculo laboral o personas sospechosas ajenas a la empresa, mercadería sospechosa.